Bienvenidos una vez más a esto que es Cultura Compulsiva con nuestro queridísimo docente Felipe Ríos. Hola Lau Pau, encantado de estar contigo platicando de música, la pasión conjunta. Así es, igualmente encantada y hoy les traemos un álbum que me impactó. Creo que nunca había escuchado algo similar. Sí me sorprendió bastante. Quedé impactada en cuanto lo empecé a escuchar y al finalizarlo dije, ¿qué es esto? Está muy bueno. Hoy vamos a hablar sobre el álbum Alturas de Machu Picchu de los Jaivas. No sé si nos quieras Sí, contar algo del álbum antes de sí, por empezar. supuesto. Bueno, como bien dices, es un álbum creo que único en su especie. Es una rara avis dentro de la música latinoamericana porque conjunta varias cuestiones. Es decir, tenemos por un lado una banda que desde el año 1963 que se forman, ellos querían hacer rock chileno, ¿no? Es una banda que se forma en Valparaíso, en Chile, y esa etiqueta del rock, ya sea argentino o mexicano o venezolano, chileno, siempre les había parecido medio sospechosa. Es decir, las bandas por lo general adoptan estructuras, líneas melódicas, anglosajonas, pero no hay ninguna identidad a veces, ni en sus letras ni en su textura musical. En cambio ellos lo que intentaron fue justamente hacer la fusión de ritmos propiamente chilenos y latinoamericanos con cuestiones tremendamente virtuosas como el rock progresivo, el rock psicodélico, un rock que incluso permitiera la incorporación de ciertas melodías de la música docta, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este disco, sin duda, es un álbum cumbre, no solamente de los Jaivas, de la trayectoria de los Jaivas, sino de la música latinoamericana. Es una música andina, con instrumentos propiamente ejecutados y propiamente de la época, y del contexto, sobre todo de lo que sería la zona que colinda el norte de Chile, que es el sur de Perú y Bolivia, ¿verdad? Con el rock progresivo, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, pocos años antes se ha grabado el disco The Wall de Pink Floyd, ¿no? y el Dark Side of the Moon también, y en el mismo estudio ellos mezclan este disco, ¿no? Entonces tiene toda una mística también en relación a proponer un estilo inédito, ¿no? Un rock progresivo andino, es bastante singular. Bueno, déjame contarte un poco de esta banda que a lo mejor es algo desconocida, pero en Chile son insignes. Es decir, el año 2010, que fue el bicentenario, juntaron una serie de críticos culturales, musicales, ¿no? Hicieron encuestas también a las personas y eligieron a la mejor banda de Chile de todos los tiempos y salió Los Jaivas, ¿eh? Yo voté por Los Prisioneros porque es una banda más cercana al contexto que yo viví, que fue el fin de la dictadura, ¿no? La canción protesta, ¿no? Digamos, una especie como de punk y rockabilly a la chilena, pero creo que siendo objetivos y siendo además tremendamente considerando, ¿no? lo significativo que es su música, creo que sí, los Jaivas son la mejor banda, ¿no? de Chile. Este es un disco del año 1981, que se llama Alturas de Machu Picchu, que es una sección de un poema más grande de Pablo Neruda. Entonces son versos de Neruda musicalizados por los Jaivas. Entonces tenemos allí, digamos, algo chileno químicamente puro, ¿no? Y bueno, de hecho, ahorita que comentabas lo de Pink Floyd, hay una canción que el final de la canción me suena muy similar a Pink Floyd, que es la de La Poderosa Muerte, me parece, Claro. que tiene muchas partes súper diferentes y que va cambiando y es muy dinámica. Y el final justo de la canción, lo iba escuchando y dije, a ver, espérate, esto como que me suena muy, muy similar a algún final de Pink Floyd, de alguna canción. Pero sí, tienen esto que es, no sé, el mezclar y fusionar cosas folclóricas, o sea, un sonido folclórico, pero también
pues te lleva, ¿no? Por esta parte del progresivo, porque aparte utilizan muchos instrumentos, bueno, no sé cuántos instrumentos utilicen, pero hay muchos sonidos tan distintos que uno normalmente no se imaginaría que pudieran combinar o estar presentes en una misma canción. Y en este caso, escuchas, no sé, primero un piano más clásico, pero de repente hay un teclado y como unos sintetizadores por ahí, y una guitarra, y después guitarra eléctrica, y flautas, y como trompeta, no sé. Es una mezcla de sonidos que lo vuelven muy ameno. O sea, escucharlo lo disfrutas mucho porque hay esta variedad y dices, ¿qué está pasando? Está muy, muy, muy completo todo esto. Sí, tenemos por un lado una base que es guitarra, bajo y batería, que están interpretadas por bueno, Eduardo Alquinta, que le decían el gato, por la forma de su cara, el gato Alquinta, que es el que toca la guitarra y lo hace a lo David Gilmour, sin duda, ¿no? El bajo, que lo toca Mario Mutis, y la batería, que en ese momento la ejecutaba Gabriel Parra, que fue el primero de los integrantes que falleció, ¿no? Pero luego, claro, tenemos un piano que por un lado puede interpretar melodías latinoamericanas y después tener ciertos ribetes a lo Debussy, a lo Chopin, ¿no? Que está interpretado por Claudio Parra. Son los hermanos Parra, que ya recordemos que vienen de una familia insigne en la música popular chilena, ¿no? Sobre todo con Violeta, ¿no? Con Violeta Parra. Lo propiamente folclórico o andino está dado por los instrumentos de viento. Tenemos zampoñas, cuernos, quenas, ¿no? Que van dando esta atmósfera. Por ejemplo, en la canción que abre el disco, que se llama Del aire al aire, ¿verdad? Y en Águila Sideral también, nosotros cuando cerramos los ojos y lo escuchamos, lo que sentimos es el vuelo, ¿no? de esas águilas por los Andes, y es algo que lo apreciaban los críticos europeos también. Decía, bueno, cuando yo escucho tus discos, le decían a los jaivas, cuando yo escucho los discos de ustedes, siento que estoy allí, ¿no? Hay una cuestión también de apreciación bastante importante de comentar, y es el hecho de que ellos, junto con tantas otras agrupaciones como Quilapayún, como Inti Illimani, ¿no? Como bueno, los mismos Parra, los mismos hijos de Violeta Parra, tienen que salir al exilio cuando viene el golpe de Estado, en el año 73. Que de hecho yo estoy tremendamente contento de hablar de este disco y de estos temas, justo en una semana en que se revoca la constitución que impuso Pinochet, ¿no? en Chile, un proceso popular inédito, digamos, en mi país al menos, ¿no? Entonces, eso habla, fíjate, 40 años después, más de 40 años después, de cómo se están dando los pasos hacia una democracia plena, ¿no? Bueno, entonces, a lo que voy, los jaivas estaban exiliados en Francia, y entonces hay un productor, él también es artista, ¿no? Que se llamaba Daniel Camino, que es un realizador, un productor musical peruano, que le propone a los jaivas en Francia hacer como una gran cantata latinoamericana inspirada en Machu Picchu, en la ciudad sagrada de los incas, ¿no? Del imperio inca, que fue, ya sabes, también devastada por la conquista española. Y entonces ellos no se lo tomaron muy en serio en un comienzo, ¿no? Las típicas ideas y proyectos que te proponen de fuera y que no surgen en el seno mismo de tu agrupación, como que siempre las ves con reticencia, ¿no? Y la intención en un comienzo era que participaran los jaivas y participaran otras grandes voces latinoamericanas como Chabuca Granda y como Mercedes Sosa, ¿no? Y entonces al final fue tomando vuelo y intentaron primero musicalizar la voz del propio Neruda, leyendo los poemas, no resultó. Luego pensaron que musicalizar todo Alturas de Machu Picchu, que es una sección del canto general de Neruda, iba a ser excesivo, y al final eligieron unos versos, ¿no? Unos versos que fueran muy representativos. ¿Y qué es lo que nosotros
notamos, ¿no? ¿Cuál es el impacto? Porque las letras, bueno, los versos de Neruda, recordemos que es uno de los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Premio Nobel de Literatura el año 71. Él tiene, Neruda, un viaje a la ciudad, ¿no? de Machu Picchu, a las alturas justamente de Machu Picchu, el año 1945, y dice que inmediatamente se quedó conmovido porque se dio cuenta de toda la sangre que tuvo que haber sido derramada, ¿no? En el periodo de conquista, de todo el sufrimiento del indígena, ¿no? Y dice que casi de inmediato en trozos de papel empezó a componer, ¿no? Una especie de poema épico, una especie de canto a los que ya no tienen voz. De hecho, en un momento, en la canción más insigne del disco, que se llama Sube a nacer conmigo, hermano, ¿no? Dice, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta, ¿no? Entonces, creo que los versos que eligieron, porque como te decía, no es todo el poema, pero los versos que eligieron son muy adecuados, ¿no? Para introducirnos en la atmósfera de Machu Picchu. Cuando dice, del aire al aire, como una red vacía, iba yo entre las calles y la atmósfera, llegando y despidiendo, en el advenimiento del otoño, la moneda extendida. Ese es del aire al aire, o en Sube a nacer conmigo, hermano, por ejemplo, estos versos que dicen, mírame desde el fondo de la tierra, tejedor, pastor callado, ¿no? Domador de guanacos tutelares, albañil del andamio desafiado. Es genial. Te conmueve muchísimo. Más te hace conectar con algo que, digamos, siendo hipermoderno del siglo XXI se nos olvida, ¿no? Y que son estas raíces latinoamericanas. Sin duda, ese proceso de mestizaje, lo queramos o no, nos guste o no, es el proceso de identidad, ¿no? También latinoamericano. Entonces, creo que allí se conjuntan muchas cuestiones propias también del contexto. Estamos hablando del año 1981, y que era, el arte tiene que buscar la identidad latinoamericana. Y aquí hay un ejemplo concreto de cómo se puede encarnar, ¿no? La búsqueda de la identidad. Sí, totalmente. Y algo también muy interesante de esta canción que nos comentas, la de Sube a nacer conmigo, hermano, es la voz. La Sí. voz te hace que llegue más todavía el mensaje, todavía te hace más conexión, porque es una voz como de, no sé si, no diría que está gritada, pero la canta mucho más, de forma más abierta, ¿no? Y te llega más esta sensación, a diferencia de otras canciones donde utilizan otros efectos. Por ejemplo, en la de Águila Sideral, me parece, tiene la voz un efecto como que está encerrada, ¿no? Exacto. Entonces aquí en Sube a nacer conmigo, hermano, es este desbordamiento, el cantarlo de forma mucho más abierta, más libre, y siento que eso también aporta mucho a la parte, pues, significativa de la canción. Sí, es un disco, mira, no sé por qué, a lo mejor ha sido un asunto como de gustos o no sé, ha sido el azar, pero no hemos parado como de hablar de discos conceptuales, tú y yo, ¿verdad? Aquí en la sección de Cultura Compulsiva. Y bueno, este tiene toda además la propuesta, el posicionamiento, ¿no? De una banda que es rock progresivo folclórico, y que también ser un disco conceptual, un disco en donde las canciones tengan hilación, tengan una columna vertebral, ¿no? Y que tiene que ver justo con este canto de los que ya no pueden cantar, ¿no? Y Sube a nacer conmigo, hermano, prácticamente cierra el disco. Después viene un track, que es el final, en donde nosotros vemos una especie de musicalización más docta, de la misma melodía de Sube a nacer conmigo, hermano. Y lo que tú decías de el Gato Alquinta, que era el cantante principal, de llegar a, digamos, forzar la voz, como que estuviera a punto del bramido, ¿no? Sobre todo se ve en esa parte en donde dice, mostradme vuestra sangre y vuestro surco, decidme, aquí fui castigado porque la joya no brilló o la tierra no entregó a tiempo la piedra o el grano. Creo que allí el bajo de la armonización de voces, ¿no? Los coros que van respondiendo a esa voz que viene del centro de la tierra de Machu Picchu, logra expresar, ¿no? lo que Neruda, digamos, con una voz más monológica, ¿no? Con una sola voz poética,
quiso hacer en su poema, ¿no? Entonces sí, volvemos a lo mismo, es un trabajo integral, es un trabajo en donde vamos a escuchar algunas incluso inmersiones en el rock psicodélico para crear la atmósfera, ¿no? De que estamos, digamos, a 2.500 pies de altura, metros de altura, y sentir, digamos, el paso rasante de los cóndores, pero también sentir el pasado dolido, ¿no? De la Latinoamérica, digamos, más profunda y castigada. Sí, claro, creo que logra integrar todo esto de tanto en la parte musical como en la parte pues lírica, todo llega a combinar y la voz y todo te hace sentido, te hace clic y te transporta a esta atmósfera. Así que bueno, ya pues por último les recomendamos mucho el escuchar este álbum si quieren algo diferente. Esto sí es diferente a lo que han escuchado, se los puedo asegurar. Muy bien, sí, sin duda. Y escuchen todo lo que puedan también de los... Esta es la obra cumbre, ¿no? Pero el primer disco de ellos, que se llama Todos Juntos, por ejemplo, que es un himno a la hermandad en un momento complejo de la historia de Chile. Hay un disco que se llama Hijos de la Tierra, es decir, pues vamos viendo la honestidad y la manera en la que no han separado de sus orígenes, ¿no? Yo les recomiendo todo, y el disco Aconcagua, que es el favorito de mi esposa, que de hecho le mando un saludo, el disco Aconcagua, que ella lo escuchó además con los paisajes adecuados, los escuchó con los paisajes chilenos de fondo, ¿no? Con el monte Aconcagua de fondo. Pero bueno, encantado de estar de nuevo acá y platicando contigo, y pues ya nos veríamos en el siguiente Cultura Compulsiva, la UPAU. Así es, no, hombre, un gusto el poder platicar de esto y poder exprimir piezas musicales como estas. Muchas gracias, Felipe, por todo y nos vemos en el próximo Cultura Compulsiva. Adiós. Bye.